Hay que convocar al sector privado nacional con el objetivo de impulsar la producción nacional y la iniciativa privada. No es posible seguir ignorando al sector privado. No es posible seguir descalificándolo. No es posible seguir insultándolo. No es posible seguir diciendo que el sector privado nacional es el responsable de todo lo que está ocurriendo aquí en el país. Falso. El martes 18 de enero de este año se instaló en Caracas el Consejo de Economía Productiva, una instancia que pretende buscar soluciones a la crisis económica que se vive en Venezuela en medio de la caída de los precios del petróleo. 45 personas integran esta comisión encargada, a través de mesas de trabajo, de evaluar las condiciones del país. Economistas, trabajadores, expertos, autoridades regionales y locales, así como representantes de los gremios productivos, públicos y privados, conforman el grupo en el que se ha dejado por fuera al representante de la productora de alimentos Polar. Esta semana, el presidente de esa organización, Lorenzo Mendoza, presentó un plan que pretende la alianza entre el Estado y los empresarios para superar los problemas del país y manifestó públicamente sus intenciones de incorporarse a las mesas de trabajo de ser convocado. Evidentemente no fuimos convocados y eso es algo que sorprende. Siendo una empresa que tiene 75 años trabajando, invirtiendo, produciendo y además que tiene un portafolio de productos que prefieren los venezolanos en el área alimenticia, en el área de la agroindustria, el no ser convocado a una mesa como esa es sorprendente. Lo dejo hasta ahí. A lo mejor, digamos, ahora nos convocan. Ojalá, estamos siempre dispuestos a participar. 7 son en total las propuestas de Mendoza al gobierno nacional, todas ellas derivadas del plan de 12 pasos expuesto hace 2 años por el presidente de Polar en el marco del diálogo nacional y que no fueron consideradas. En ese momento el precio del petróleo estaba a 100 y hice 12 propuestas que fueron importantes para el país, que vemos, digamos, de alguna forma en esta lámina, y esas propuestas siguen vigentes, no fueron atendidas. Hubo algunas reuniones, hubo algunos espacios de compartir, pero la realidad es que no hubo un entendimiento para poder atender y poner en práctica esta situación que estábamos viviendo en ese momento. Y aquí están estas 12 propuestas que siguen estando vigentes todas. Que se reconozca oficialmente la deuda del Estado venezolano con los proveedores internacionales de materia prima y que se inicie un proceso de refinanciamiento de esta deuda. Es muy importante que no se siga ignorando la realidad que hay de una serie de proveedores que han atendido históricamente a Venezuela y que han sido, digamos, leales en la atención de esa realidad para que se les dé la cara y les digan abiertamente cuál es el estatus que se encuentra esa deuda que tiene en este momento Sencoes, el régimen de control cambiario, con ellos. Acuérdate que un proveedor es una empresa que ha confiado en Venezuela, que ha creído en Venezuela y que le ha despachado producto a las empresas venezolanas. Pero si no le pagas, digamos, el trigo que de alguna forma tienes que despacharle, o si no le pagas la cebada, de alguna forma se la vende a otro. Esa es la realidad del mundo. La realidad, digamos, es que esa mercancía está ahí siempre y cuando la paguen. Si no la pagan, lamentablemente se la mandan a otro. Y ese es el gran problema que tenemos estructural. Es el más importante y el que se tiene que hablar. Que el Ejecutivo Nacional busque y acceda al financiamiento internacional más eficiente y menos costoso para los venezolanos. La forma más eficiente y menos costosa es la que tenemos que buscar para los venezolanos. Y nosotros, digamos, sentimos de que eso tiene que hacerse también, sabrá el gobierno cuál es la mejor forma de hacerlo. Y cuál es la mejor manera de llevar, pero Venezuela tiene un problema de liquidez serio y es responsabilidad del gobierno nacional buscar las fuentes de financiamiento que nos ayuden a salir de esta situación que nos encontramos en este momento. Realmente las propuestas hechas por el señor Mendoza, presidente de Empresa Polar, están enmarcadas en lo que Fedecámara ha venido alertándole al país en los últimos 15, 17 años y tratando también de convencer al gobierno nacional de cuál es la ruta correcta para tener un sistema económico, un modelo económico que vaya orientado hacia la producción y la generación de bienes y servicios hechos en Venezuela por venezolanos. Dado el quiebre de inventarios actual, crear un fondo para la adquisición de materia prima, insumos y repuestos para empresas privadas productivas, destinado a la producción de bienes esenciales en Venezuela, con pagos a la vista y trámites simplificados. ¿Qué quiere decir esto? Hace falta que se atienda una vez que Venezuela reconozca y haga un planteamiento a los distintos proveedores que tiene el régimen de control cambiario a través de Sencoex con los proveedores de las distintas industrias y empresas nacionales y que busque fuentes de financiamiento lo menos costoso posible para el país,
pues que esos recursos vayan destinados para principalmente materias primas, no que se importe producto terminado, como dije, que es 18 veces más ineficiente, sino que, dada esa situación de escasez que existe de divisas, que se asignen las divisas a los que pueden hacer de ellas de forma productiva, que es la empresa privada nacional, que puede, digamos, hacerlo de forma eficiente y donde rinde de manera transparente y eficiente ese recurso. Las materias primas hoy por hoy en Venezuela han estado en sus mínimos históricos y en la medida en que no se tomen todas las medidas urgentes y necesarias, vamos a estar como que rompiendo nuestro récord de nuestros mínimos históricos en cuanto al tema de inventario. Entonces es bien importante tener un nuevo sistema que permita el mantenimiento de los inventarios que se requieren para satisfacer la demanda de bienes y servicios hechos en Venezuela. De acuerdo con los integrantes del sector empresarial venezolano, 370 millones de dólares es la deuda estimada del Estado con los proveedores de materias primas importadas al país. Algunas de estas deudas tienen hasta más de 800 días de atraso, situación por la que se habría suspendido el otorgamiento de nuevas líneas de crédito al gobierno nacional para importaciones. Nos vamos a una pausa y en la próxima parte más detalles sobre la propuesta del presidente de Empresas Polar para la reactivación del aparato productivo del país. Ya venimos.